Cuando Isabella creyó haber ganado la batalla final por una herencia de $15 millones, jamás imaginó que su hijastro Diego llevaba en su mochila el documento que arruinaría todos sus planes. Lo que sucedió en aquel tribunal de Los Ángeles dejó a todos sin palabras. Y no creerás el final de esta historia. Alan Diego Hernández tenía tan solo 28 años cuando su vida dio un vuelco. Nacido en el seno de una familia mexicoamericana en Los Ángeles, siempre tuvo una conexión especial con su padre, Roberto Hernández, un exitoso empresario inmobiliario que construyó un imperio desde cero. La tragedia comenzó temprano en la vida de Diego cuando tenía apenas 15 años. Su madre, María Elena, perdió la batalla contra el cáncer de mama. Desde ese momento, padre e hijo se hicieron inseparables. Roberto, un hombre trabajador que emigró de México a temprana edad, siempre decía a mi hijo: en esta vida lo único que tenemos es la familia y la verdad. Todo lo demás se puede perder. Todos los domingos tenían un ritual sagrado, Yvonne, al muelle de Santa Mónica, donde hablaban de todo, a los problemas de la adolescencia de Diego, los retos empresariales de Roberto y los recuerdos de María Elena. Tu mamá tenía los mejores instintos que he conocido, decía Roberto siempre, y tú los heredaste de ella, Diego. La vida siguió como siempre hasta que, cuando Diego tenía 19 años y cursaba segundo año de universidad, Roberto conoció a Isabella Vázquez en una recaudación de fondos en Beverly Hills. Isabella era una atractiva mujer de 42 años, con 2 hijos adolescentes, a Miguel, de 17, y Sofía, de 15. Se presentó como divorciada y parecía genuinamente interesada en Roberto. Al principio, Diego se alegró por su padre. Tras 4 años de luto, Roberto merecía recuperar la felicidad. Pero desde su primer encuentro con Isabella y sus hijos, algo no cuadraba. Las sonrisas eran demasiado forzadas, las risas demasiado fuertes para las bromas sencillas de Roberto, y Diego notó cómo su mirada se posaba en los costosos muebles de la casa familiar en Bel Air. Papá, hey, algo que não me gusta dela. Diego confidenciou ao pai uma noite, mas Roberto estaba apaixonado. Solo necesitan tiempo para acostumbrarse, mijo. Ellos también perdieron a su padre. De hecho, Isabel había dicho que su ex marido los había abandonado, pero la historia nunca coincidió del todo. La boda se celebró rápidamente. Solo 6 meses después de conocerse, Diego estaba junto a su padre como padrino, forzando una sonrisa mientras Isabella recitaba unos votos que de alguna manera sonaban vacíos. Los cambios comenzaron inmediatamente después de la luna de miel. Las fotos de María Elena, que siempre habían ocupado un lugar de honor en la casa, comenzaron a desaparecer misteriosamente, reemplazadas por retratos de Isabella y sus hijos. Las tradiciones familiares mexicanas que tanto apreciaba Roberto, como las celebraciones del Día de Muertos, fueron gradualmente modernizadas por Isabella. En los domingos de pesca, disminuyeron drásticamente. Isabella siempre creaba conflictos convenientes. Ay, Roberto, ¿se te olvidó que hoy viene la familia Martínez? O Miguel tiene una fiesta importante y toda la familia debería ir a apoyarlo. Cuando Diego conseguía pasar tiempo a solas con su padre, Isabella llamaba repetidamente con emergencias inventadas. Mientras tanto, Miguel y Sofía trataban la casa y el dinero de Roberto como si fueran intereses creados. Miguel destrozó 2 coches en su primer año como conductor, y Roberto los reemplazó sin quejarse. Sofía agotó su tarjeta de crédito con compras de diseñador, y Roberto pagaba las cuentas discretamente. Diego eligió un camino diferente. Aunque Roberto se ofreció a pagarle la matrícula, Diego insistió en trabajar mientras estudiaba, solicitando préstamos estudiantiles y trabajando medio tiempo. Eres tan terco como tu mamá, decía Roberto con orgullo tras graduarse en marketing. Diego consiguió trabajo en una empresa tecnológica de San Francisco. La distancia le dolía, pero mantuvieron una estrecha relación con llamadas diarias y visitas mensuales. Durante estas visitas, Diego notó cambios sutiles en su padre. Roberto parecía cansado y con menos energía. Cuando Diego expresaba su preocupación, Isabella lo interrumpía. Está bien, Diego, deja de ser tan dramático. Es solo la edad la que te tiene un poco cansado. Durante el último año, la salud de Roberto se deterioró rápidamente. Desarrolló problemas cardíacos y su robusta complexión perdió peso considerablemente. Durante las visitas de Diego, notó que la medicación de su padre cambiaba con frecuencia, y Roberto a menudo parecía desorientado en la última visita de Diego, 3 meses antes de la tragedia. Roberto le pidió a Isabella que les diera privacidad. Cuando ella salió de la habitación a regañadientes, Roberto apretó la mano de su hijo con una fuerza sorprendente. Diego, necesito decirte algo importante, susurró olhando nervosamente para o portal. He estado haciendo cambios, arreglando las cosas así, algo me pasa. Habla con Elena en la oficina. Ella tiene algo para ti. Isabella regresó antes de que él pudiera explicar más, con agua y pastillas. Es hora de tu medicina, Roberto, dijo con dulzura, pero sus ojos eran fríos al mirar a Diego. Esa fue la última conversación real que Diego tuvo con su padre.
Diego llamaba todos los días, como siempre, pero Isabela respondía cada vez más, diciendo que Roberto estaba descansando o demasiado débil para hablar. Cuando por fin logró hablar con su padre, Roberto parecía confundido y arrastraba las palabras a Diego. Planeaba regresar a Los Ángeles el mes siguiente para visitarlo en persona, pero nunca tuvo la oportunidad. La llamada llegó un martes, por la noche. Diego estaba trabajando hasta tarde finalizando una campaña de marketing, cuando sonó su celular con el número de Miguel, algo inusual, ya que su medio hermano rara vez lo contactaba directamente. Tu papá está en el hospital Jesse Miguel St. Jodeus. Mamá me pidió que te llamara Ann. El corazón de Diego se aceleró. ¿Qué pasó? ¿Está bien? No sé los detalles. Mamá solo me dijo que te avisara que está en el Hospital General de Los Ángeles. Miguel desligó antes que Diego pudiese preguntar más. Diego reservó el primer vuelo a Los Ángeles, un vuelo nocturno que salía en 3 horas. Empacó frenéticamente pensando en los peores escenarios. El vuelo de 2 horas se le hizo eterno, y su ansiedad crecía a cada minuto. Cuando por fin llegó al Hospital General de Los Ángeles a las 7 de la mañana, corrió al mostrador de información. Roberto Hernández dijo sin aliento. Ayer soy su hijo. A la recepcionista lo dirigió a la unidad de cuidados intensivos cardíacos en el 4º piso. En cuanto se abrieron las puertas del ascensor, Diego vio a Isabella y a sus hijos en la sala de espera. Isabella estaba impecablemente vestida, como siempre, sin un pelo fuera de lugar. A pesar de la supuesta emergencia, Isabella, ¿cómo está? ¿Todo paz? Preguntó Diego aproximándose. Ela se levantó, posicionándose entre él y el corredor que levaba a los cuartos dos pacientes. Diego, no necesitabas venir hasta acá. Por supuesto que sí, ni es mi papá y necesito verlo. Isabella endureció. Los médicos están permitiendo solo a la familia inmediata en este momento. Roberto necesita descanso, no escenas emocionales. Diego sintió como si tivesse levado un tapa. Soy su familia, soy su hijo. Los médicos fueron muy específicos, insistiu ela, con la voz transbordando falsa compasión. Solo familia inmediata por ahora. Te llamaremos si hay algún cambio. Sofía esbozó una sonrisa irónica detrás de su madre mientras Miguel al menos tuvo la decencia de parecer incómodo. Diego se acercó a la enfermería y explicó que era el hijo de Roberto Hernández. La enfermera jefe parecía confundida. La esposa del paciente nos dijo que sus únicos hijos ya estaban aquí, dijo, mirando a Isabella. Esa es la esposa, pero yo soy el hijo de su primer matrimonio, explicó Diego frustrado. Por favor, solo necesito ver a mi papá. La enfermera parecía dividida, presa numa disputa familiar da cual no quería participar. Déjame hablar con la señora Hernández y el médico, dice él. Diego esperó durante horas. A Isabella y a sus hijos se les permitió entrar y salir de la habitación de Roberto, mientras él permanecía en la sala de espera. Finalmente, un médico se acercó a él. Señor Hernández, entiendo que hay alguna confusión sobre las visitas. Diego explicó la situación y un médico asintió con simpatía. Su padre está fuertemente sedado en este momento. Su condition es grave pero estable. Estamos monitoreando su función cardíaca. Permitir una visita brief, pero probablemente no estará consciente. Diego sintió un gran alivio, pero duró poco. Mientras el médico lo llevaba a la habitación de su padre, Isabella apareció y lo tomó aparte para conversar en voz baja. Cuando el médico regresó, su actitud había cambiado por completo. Lo siento, pero la señora Hernández me informó que su padre declaró explícitamente que no quería visitas de nadie fuera de la casa durante esta hospitalización. Como su representante médica debemos respetar sus decisiones. Diego consiguió acreditar. Eso no es verdad. Mi papá nunca diría eso. Por favor, solo 5 minutos. El médico se disculpó de nuevo, pero se mantuvo firme. Se llamó a la seguridad del hospital cuando Diego se negó a abandonar el piso. Y desesperado lo escoltaron hasta el vestíbulo. Durante los 3 días siguientes Diego lo intentó todo. Llegó a diferentes turnos con la esperanza de encontrar personal más comprensivo. Esperó en el estacionamiento para interceptar a los médicos. Llamó a la administración del hospital. Isabella le había bloqueado el acceso por completo. Al 4º día, una enfermera llamada Rosa se le acercó en la cafetería del hospital. ¿Es usted el hijo de Roberto Hernández?, le preguntó en voz baja, sentándose a la mesa. Al 4º día, una enfermera llamada Rosa se le acercó en la cafetería del hospital. ¿Es usted el hijo de Roberto Hernández?, le preguntó en voz baja, sentándose a la mesa. Sí, has cuidado de él. ¿Cómo está? Ela olhou ao redor antes de falar. No debería estar hablando contigo, pero algo no se ve bien en toda esta situación. Tu papá ha estado preguntando por ti y el corazón de Diego se aceleró. ¿Estás consciente? Isabella les dijo a todos que estaba en coma. Rosa balanzó la cabeza. Tiene períodos de conciencia. Está débil pero lúcido a veces. Ayer preguntó específicamente por su hijo Diego. Os olhos de Diego se encheram de lágrimas.
¿Puedes ayudarme a verlo? Voy a intentar un trabajo mañana por la noche. Ven. A las 11 cuando termine el horario de visitas y el piso esté más tranquilo. No puedo prometer nada, pero intentaré que entres rápido. Esa noche, Diego apenas durmió, aferrándose a la esperanza de ver por fin a su padre. Pero a las 6 de la mañana sonó un número desconocido. Señor Hernández, aquí es el Dr. Kaplan, del Hospital General de Los Ángeles. Lamento informarle que su padre falleció hace una hora. ¿Un mundo paró? ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Estaba estable. El paciente sufrió un paro cardíaco severo en las primeras horas. Intentamos la reanimación, pero no tuvimos éxito. Lamento mucho su pérdida. Diego nunca pudo despedirse. Nunca pudo decirle que lo amaba por última vez. E Isabella se encargó de que así fueran los preparativos del funeral. Estuvieron completamente a cargo de Isabella. El funeral se programó en una lujosa funeraria de Beverly Hills, no en la pequeña capilla católica del este de Los Ángeles, donde se celebró el funeral de María Elena. El mismo lugar donde Roberto siempre decía que quería su propio funeral, aun cuando Diego llegó al funeral, un asistente lo dirigió a un asiento en la parte de atrás, lejos de la sección familiar donde Isabella, Miguel y Sofía estaban sentados en la primera fila. Diego observó cómo cada persona se acercaba a ellos para expresar sus condolencias, y muchos lo miraban confundidos. En algunos de los amigos más antiguos de Roberto, principalmente otros empresarios mexicoamericanos que habían amasado fortuna, como él, se aseguraban de acercarse a Diego o de abrazarlo en silencio. Tu papá hablaba de ti todo el tiempo, susurró don Carlos, uno de los socios comerciales más antiguos de Roberto. Esto no está bien, querido. Durante el panegírico, Isabella se presentó como la esposa devota que cuidó de Roberto durante su infancia. ¿Habló de su familia unida, sin mencionar jamás a Diego por su nombre? Roberto encontró una segunda oportunidad de ser feliz conmigo y mis hijos, dijo, con lágrimas en el momento justo. Éramos su nueva familia, su futuro. Aun cuando llegó el momento de ver el cuerpo, el hermano de Isabella se colocó frente a Diego. La familia es lo primero, dijo con frialdad. Aun cuando por fin permitieron que Diego se acercara, estaban cerrando el ataúd. En la última mirada que vio de su padre fue parcial y apresurada. Roberto parecía tan frágil, tan diferente del hombre fuerte, que había criado solo a Diego tras la muerte de María Elena. En la recepción posterior, Diego escuchó a Isabel hablando con un hombre al que reconoció como Gregory Harrison. ¿El abogado de Roberto? Mañana procederemos con la lectura, dijo. Tengo toda la documentación en regla. Perfecto, respondió Isabela. Roberto fue muy específico sobre sus deseos. Todo está resuelto exactamente como debe ser. La satisfacción petulante en su voz le revolvió el estómago a Diego. Salió temprano de la recepción y regresó al hotel llorando. Nunca se había sentido tan solo, tan derrotado. Roberto se había ido, e Isabella había triunfado. Él había logrado separarlo de los últimos días de su padre, y estaba claramente segura de lo que sucedería después. Esa noche, Diego lloró hasta quedarse sin lágrimas. Había perdido no solo a su padre, sino también el último vínculo con la familia que una vez conoció. No sabía que Roberto había previsto el comportamiento de Isabella y había puesto en marcha un plan que lo cambiaría todo en 3 días. Después del funeral, Diego seguía alojado en el Hampton Inn, cerca de la casa de su infancia en Bel Air. Incapaz de regresar a San Francisco, se ausentó del trabajo para llorar la pérdida, pero no tenía planes concretos más allá de eso. En un golpe en la puerta de su habitación de hotel, lo sobresaltó. No esperaba a nadie, y los aliados de Isabella le habían dejado claro que no era bienvenido en Los Ángeles. Al abrir, se encontró con Elena Davis, la asistente ejecutiva de Roberto durante 15 años, parada allí con aspecto nervioso. Ana Elena, ¿qué estás haciendo aquí? Ella olió para un corredor antes de responder. ¿Puedo entrar, Diego? No debería ser vista aquí. Diego la dejó entrar, y la confusión sustituyó temporalmente su tristeza. Elena siempre había sido amable con él, pero no eran muy cercanos. Una vez dentro, sacó un sobre grande de su bolso. Era un sobre manila sellado con lacre rojo, con la huella del anillo de sello de Roberto, el mismo que había pertenecido a su abuelo. Tu papá me dio esto hace 6 meses, explicó Elena, entregándole el envelope. Me hizo prometerle que te lo entregaría personalmente si algo le pasaba. Fue muy específico al decir que no debía ser enviado por correo y que nadie más debía saber. Las manos de Diego temblaban al recoger el sobre. Te dije que era. Elena balanzó la cabeza. Solo que era importante y que tú entenderías qué hacer. Él olió para el reloj. Tengo que huir. Isabel ha estado en la oficina todos los días desde que tu papá murió, revisando sus archivos. Despidió a 2 personas ayer. Tras la partida de Elena, Diego se quedó mirando el sobre, temeroso de lo que pudiera contener, pero desesperado por conectar con su padre una última vez. Final. Rompió el sello de lacre y abrió el sobre dentro.
Había 3 objetos en una carta manuscrita con el membrete personal de Roberto, un documento legal y un sobresellado con el logotipo de Harrington y Associates, que no era la oficina habitual de Gregory Harrison. También había una pequeña llave pegada a una tarjeta con la dirección del First National Bank, con manos temblorosas. Diego desdobló la carta de su padre a mi querido. Diego, comenzó, si estás leyendo esto, entonces mis peores temores se hicieron realidad. Lo siento por el dolor que debes estar sintiendo. Y siento aún más no poder estar aquí para consolarte. Acometí un error terrible al confiar en Isabella. Durante el último año noté patrones perturbadores en su comportamiento. Objetos desapareciendo, documentos siendo movidos, medicinas que me hacían sentir peor en lugar de mejor. Mis viejos amigos repentinamente no bienvenidos en nuestra casa. Al principio descarté estas preocupaciones como paranoia, pero entonces encontré evidencia de que Isabella estaba en contacto con su ex esposo, aquel que ella dice que la abandonó. La realidad, como descubrí, es muy diferente. Diego continuó leyendo la carta con lágrimas en los ojos. Actualicé mi testamento hace 6 meses con una nueva firma de abogados en Isabella. No sabe esto. El documento adjunto es una copia de este testamento registrado en el estado. La ley es de una caja fuerte con evidencia que puedes necesitar si Isabella contesta el testamento. Como sospecho que lo harán, también contiene artículos personales que quería asegurarme de que llegaran a ti. Había planeado confrontar a Isabella tan pronto como reuniera suficiente evidencia, pero mi salud empeoró más rápido de lo esperado. Temo que mi tiempo se está agotando. Recuerda que te amo. Diego, fuiste la mayor alegría de mi vida. Tú. Mamá estaría muy orgullosa de la persona en que te convertiste. Con todo mi amor, papá. Diego terminó de leer entre lágrimas, invadido por una mezcla de tristeza y venganza. Roberto lo sabía. Había descubierto la fachada de Isabella y había tomado medidas para proteger a Diego y su legado. El documento legal sellado era hecho, un testamento fechado apenas 6 meses antes, autenticado por testigos que Diego no reconoció. No lo abrió, manteniendo intacto el sello oficial. Como le había indicado su padre a la mañana siguiente, Diego fue al First National Bank. Tras verificar su identificación y llave, el gerente lo acompañó hasta la caja de seguridad y lo dejó solo en la caja. Contenía varios objetos devastadores. Primero, otra carta de Roberto explicando cada prueba. Había fotografías tomadas por un investigador privado que mostraban a Isabella reuniéndose con un hombre que Roberto identificó como su supuesto exmarido. Aún más impactante, había fotos del mismo hombre visitando la casa de Roberto. Cuando éste estaba de viaje de negocios, aún más inquietantes fueron los registros financieros que mostraban transferencias inusuales de las cuentas personales de Roberto a cuentas en el extranjero vinculadas al hermano de Isabella. También se encontraron copias del historial médico de Roberto con notas manuscritas que cuestionaban cambios en sus recetas que coincidían con las visitas de Isabella a la farmacia. En una memoria USB contenía grabaciones de audio de la oficina de Roberto en casa, que captaban conversaciones entre Isabella y sus hijos sobre cómo gastarían la herencia después de que el viejo se fuera. En una grabación particularmente escalofriante, Isabella le indicó a Miguel que se asegurara de que Roberto tomara todos sus medicamentos mientras ella estaba fuera el fin de semana. Asegúrate de que tome las píldoras azules primero, ella dice. Lo ponen somnoliento para que no se preocupe por las otras. El documento final fue una cronología manuscrita que Roberto había creado, registrando el deterioro de su salud en relación con las acciones de Isabella. Notó un aumento de la fatiga y la confusión después de que Isabella insistiera en prepararle las comidas y administrarle sus medicamentos. Al revisarlo todo surgió una imagen aterradora. Roberto no solo había sido explotado económicamente, sino que también lo habían aislado sistemáticamente y posiblemente envenenado. La pregunta que atormentaba a Diego era si Isabella simplemente se había aprovechado de la enfermedad de su padre, o si, en realidad, había acelerado su muerte con manos temblorosas. Diego guardó las pruebas en su mochila. Roberto le había proporcionado todo lo necesario para desafiar a Isabella. Necesitaba encontrar el momento oportuno para usarlas. Por fin llegó el día de la lectura del testamento. Diego no había sido notificado oficialmente, pero Walter Bennett, quien había sido abogado de Roberto durante décadas antes de ser despedido inexplicablemente por Isabella, 3 meses antes, le notificó la hora y el lugar. Hay algo malo en toda esta situación, llegó Walter a decir en cuanto tomaba un café no día anterior. Roberto jamás te sacaría de sus arreglos finales, y cambiar de abogado después de 30 años de amistad no tiene sentido. Diego llegó a la oficina T. Harrison and Associates puntualmente a las 2 de la tarde y la recepcionista pareció sorprendida cuando dio su nombre. Señor Hernández, usted no está en la lista para esta reunión. GCL va a verificar computador. Soy el hijo de Roberto Hernández. Debo estar presente en la lectura de su testamento. Diego mantuvo la voz firme.
aunque tenía el corazón. Ella hizo una llamada en voz baja, y luego le dijo que esperara pocos minutos después. O próprio Gregory Harrison emergiu da sala de conferencias. Señor Hernández, esto es un poco incómodo, pero la lectura ya comenzó. La señora Hernández indicó que usted sabía que no participaría en los procedimientos. Diego manteve su oposición. Como hijo del señor Hernández, tengo derecho a estar presente independientemente del contenido del testamento. Harrison parecía incómodo, pero asintió a regañadientes. Muy bien. Sígueme, por favor. Cuando Diego entró en la sala de conferencias, el rostro de Isabella mostró sorpresa, luego ira y finalmente una serena satisfacción. Miguel y Sofía se sentaron a ambos lados de ella, junto con el hermano de Isabella y su asistente personal. ¿Qué haces aquí, Prigan? Isabella, sin siquiera mirar directamente a Diego, como hijo del señor Hernández. El señor Hernández pidió estar presente, explicó Harrison. Isabella dio un suspiro teatral. Esta reunión es solo para los herederos nombrados en el testamento. Lo que no incluye a Diego. Roberto fue muy claro sobre sus deseos. La tranquila seguridad en su voz le hirvió la sangre a Diego, pero mantuvo la compostura. No había llegado tan lejos para perder el control. Entiendo que estés de luto, Isabella, pero tengo derecho a escuchar los deseos de mi padre directamente, aunque haya decidido desheredarme. Su voz era firme, sin rastro de agitación interior. Harrison pareció aliviado por su tono sereno. Tal vez podamos proceder. Como estaba diciendo, el testamento fechado el 15 de enero de este año estipula que toda la propiedad de Roberto Hernández, con excepción de artículos personales específicos listados en el apéndice A, será transferida a su esposa, Isabella Hernández. Isabella lanzó una mirada triunfante a Diego, quien respondió con una pequeña sonrisa que pareció perturbarla. El patrimonio era enorme en la casa familiar valuada en $28 millones. Acciones de la compañía valuadas en aproximadamente $12 millones. Carteras de inversión, propiedades de vacaciones y numerosas colecciones de arte. Cuando Harrison terminó, Isabella colocó a mano sobre su corazón. Roberto siempre cuidó de nosotros. ¿Sabía lo que era mejor para la familia? ¿Alguna pregunta?, preguntó Harrison. Fue entonces cuando Diego metió la mano en su mochila y sacó el documento sellado que Elena le había entregado. De hecho, creo que ha habido un error. Parte 5. El giro de 180 grados en la corte. Desmiu caracteris. Todas las miradas se posaron en Diego mientras se levantaba y se dirigía a la cabecera de la mesa donde se encontraba Harrison. Colocó el documento frente a él. ¿Qué es esto?, preguntó Harrison, frunciendo el ceño al ver el sello desconocido del bufete. Este es el testamento más reciente de mi padre, firmado y archivado en California hace 6 meses. Isabella se levantó de un salto. Eso es ridículo. Roberto me habría dicho si hubiera actualizado el testamento. Harrison examinó el documento con atención, rompió el sello y leyó las primeras páginas. Su expresión pasó del escepticismo a la preocupación. Este parece ser un testamento legalmente ejecutado, fechado más recientemente que el que estábamos discutiendo. Lleva la firma del señor Hernández, que reconozco, y testimonios de testigos apropiados. Eli olió para Isabella. Señora Hernández, ¿tenía conocimiento de este documento? El rostro de Isabella perdió toda cor. Eso es absurdo. Dipsia. Una falsificación. Harrison continuó examinando el documento. Contiene una cláusula que revoca específicamente todos los testamentos y codicilios anteriores. Si es auténtico, reemplazará el testamento que estábamos revisando. Léalo, dijo Diego suavemente. Harrison se aclaró la garganta y empezó a leer. El Nuevo Testamento presentaba una imagen muy diferente de los deseos de Roberto y Isabella, y sus hijos recibieron un modesto fideicomiso que les pagaría una pensión razonable, pero no les daría control sobre el capital. La casa familiar se vendería y el alquiler se destinaría a establecer una fundación benéfica a nombre de María Elena Lamayo. Era parte del patrimonio, incluida una participación mayoritaria en Hernández Development Corporation. Quedó en manos de Diego, con instrucciones específicas sobre la continuación del legado de desarrollo ético y donaciones caritativas de Roberto Ané. Cláusula mais condenatoria o pertudo final dizia o en caso de que mi muerte ocurra bajo circunstancias que puedan considerarse sospechosas o prematuras, ordeno que mi albacea autorice una investigación completa, incluyendo informes toxicológicos y una revisión de todo mi tratamiento médico en los meses previos a mi muerte. O rosto de Isabella se contorceu de raiva. Eso es mentira, una completa invención. Ella se viró para los filhos. Díganles que su papá jamás haría esto con nosotros. Don Miguel parecía aturdido. Mientras Sofía comenzaba a llorar dramáticamente, Harrison levantó a mano. Señora Hernández, por favor, este documento contiene sello notarial y testigos. Parece haber sido protocolizado en el estado. Si la señora lo contesta, necesitaremos recurrir a los canales legales apropiados,
Lo voy a contestar, lo voy a destruir, Isabela gritó. Roberto me amaba. Jamás habría hecho esto a mis espaldas. A compostura cuidadosamente mantida había evaporado completamente. Esa chica desagradecida lo puso en mi contra, después de todo lo que hice por él. Su hermano intentó calmarla, pero ella lo despidió violentamente. Señora Hernández G.C. Harrison, confirmes out. Debo informarle que arrebatos de esta naturaleza no ayudarán su posición si decide contestar este testamento. El lenguaje aquí es bastante claro y hay instrucciones adicionales selladas sobre posibles investigaciones sobre la muerte del señor Hernández. La mención de las investigaciones dejó a Isabella paralizada. Su mirada se dirigió a la puerta como si calculara una ruta de escape. Diego permaneció tranquilo, viendo cómo la escena se desarrollaba exactamente como su padre había predicho. Isabella, creo que las dos sabemos que papá te vio al final. Este es su mensaje final para ti. Tú no sabes nada. Sibelu, Elan, tu padre, era un viejo confundido. No sabía lo que estaba afirmando. Harrison, agora visivelmente incomodado con el rumo da conversa, interrumpió. Creo que debemos posponer esta reunión hasta que podamos verificar la autenticidad de este nuevo documento. Aunque debo observar que parece estar en orden, y la firma listada es respetable. Verificar, no hay nada que verificar, soy su esposa. Isabela juntó sus pertences frenéticamente. Esta reunión se acabó. Mi abogado se pondrá en contacto. Corrió hacia la puerta, deteniéndose solo para decirle las últimas palabras a Diego. Esto no ha terminado. Diego y los niños la siguieron. Afuera, y Miguel miró a Diego con una expresión ilegible. A Salau ficó en silencio. Aposa a Saida Odelis. Harrison suspiró profundamente. Señor Hernández, me disculpo por la confusión. No tenía conocimiento de este testamento actualizado. Lo entiendo, disse Diego. Mi padre predijo las acciones de Isabella, por eso tomó precauciones. Mientras Diego recogía sus pertenencias, sintió una extraña calma. Roberto había aparecido del más allá para protegerlo y revelar la verdadera naturaleza de Isabella. La batalla estaba lejos de terminar, pero la primera victoria decisiva era suya. El resultado inmediato de la lectura del testamento fue un caos total. Isabella se negó a desalojar la casa familiar, como exigía el testamento recién descubierto. Cambió los códigos de seguridad y ordenó al personal que no dejara entrar a Diego bajo ninguna circunstancia. En el teléfono de Diego se llenó de mensajes de texto furiosos de Isabella, que alternaban entre amenazas e intentos de manipularlo sobre el estado mental de Roberto al firmar el Nuevo Testamento. Su hermano, en quien Diego nunca había confiado, le dejó mensajes de voz amenazantes, sugiriéndole que se retirara antes de que la situación empeorara. Tú no sabes con quién te estás metiendo, muchacho, dice uma das mensagens. Isabella tiene amigos poderosos. Mejor que te vayas de Los Ángeles antes de que sea demasiado tarde. Diego abandonó el hotel y se mudó a otro con un nombre falso, perturbado por la intensidad de la reacción de Isabella. Al día siguiente se reunió con Caroline Lawson, abogada especializada en testamentos impugnados y fraudes sucesorios recomendada por Walter Bennett. Su padre fue inteligente, disse Caroline após analizar los documentos. Al crear el Nuevo Testamento con la oficina independiente y protocolizarlo en el Estado, estableció una posición jurídica sólida. Isabella puede contestarlo, pero necesitará probar que él no estaba en sana conciencia al firmarlo. Caroline examinó las evidencias do cofre con creciente preocupación. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. La pregunta es, ¿hasta dónde llegó Isabella? Estos registros médicos sugieren que ella pudo haber adulterado su medicación. A expresión de Caroline ficó seria. Si esto es verdad, estamos hablando de posibles cargos criminales además de la contestación del testamento. Pero es difícil de probar. Desarrollaron una estrategia para hacer cumplir el testamento y, al mismo tiempo, recopilar más pruebas sobre las acciones de Isabella. Caroline presentó una moción de emergencia para congelar todos los bienes de la herencia y destituir a Isabella como albacea, alegando el lenguaje explícito del Nuevo Testamento y la preocupante evidencia de la caja de seguridad. Mientras tanto, Isabella lanzó una campaña de desprestigio en el círculo social de Roberto. Decía a cualquiera que la escuchara que Diego había manipulado a su padre, que se encontraba en decadencia, aprovechándose de su dolor por la reciente muerte de un amigo para convencerlo de que cambiara su testamento. Diego siempre me resintió. Ouvia Diego ela dizer aos membros do clube de golfe de Roberto. No podía aceptar que Roberto hubiera encontrado la felicidad otra vez después de la muerte de su mamá. Lo envenenó contra su nueva familia. La ironía de que ella utilizara la palabra envenenó no pasó inadvertida para Diego. Una semana después de la lectura del testamento, Diego regresó a su habitación de hotel y encontró la puerta entreabierta, con el corazón latiéndole. Llamó a seguridad antes de entrar a la habitación. Había sido completamente saqueada. Se habían movido objetos, se habían abierto cajones, los documentos estaban esparcidos. Lo más preocupante era que faltaban copias del historial médico de Roberto. Aunque Diego afortunadamente había guardado los originales en un lugar seguro,
A las imágenes de seguridad del hotel mostraron a un empleado de mantenimiento uniformado entrando en la habitación, pero su rostro nunca fue claramente visible en la cámara. El gerente del hotel se disculpó, pero no pudo hacer más que trasladar a Diego a otra habitación y reforzar la seguridad en esa noche. Diego recibió un sorprendente mensaje de Miguel: necesito hablar contigo en solo, sin mi mamá. Mañana a las 10 en el Plaza Café. Diego estaba preocupado por una trampa, pero tenía la curiosidad suficiente para aceptar. Eligió un lugar público, llegó temprano para asegurarse de que no lo engañaran. Miguel llegó sozinho, parecendo cansado y conflicto. Ya no sé en qué creer, admitió después de pedir un café. Mamá se está desmoronando. Está bebiendo todo el día, haciendo llamadas desesperadas y quemando documentos en el patio. ¿Quemando documentos? Diego se inclinó para frente. ¿Qué tipo de documentos? Miguel dio de hombros. No sé exactamente, en asuntos financieros, creo. Nos echó a Sofía y a mí cuando se dio cuenta de que estábamos mirando. Él fez una pausa, pareciendo lutando consigo mismo. Pero mira, lo que me molesta es que encontré píldoras en su baño. Frascos de medicina con el nombre de tu papá, pero con las etiquetas parcialmente arrancadas. O sangue de Diego geló. Miguel, ¿entiendes lo que eso puede significar? Miguel asentiu miserablemente. No soy idiota. Solo que ella es mi mamá. Pero Roberto fue bueno con nosotros. ¿Y si ella le hizo algo? Dejó de hablar, incapaz de completar su pensamiento. Necesitas contárselo a la policía, insistió Diego. Num ponto medo brilhou no rosto de Miguel. Pero tampoco voy a mentir por ella si llega a ese punto. Cuando Miguel estaba saindo, él fez una pausa. Sofía también quiere hablar contigo. Está más confundida que yo. Mamá siempre la controló, pero ella realmente amaba a Roberto. 2 días después, Diego se encontró con Sofía en un pequeño café al otro lado de la ciudad. A diferencia de su habitual aspecto pulcro, se veía desaliñada, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Es verdad?, preguntó ella sin rodeos. ¿Mamá realmente quedó fuera del testamento real? No totalmente, explicó Diego. Papá creó fondos fiduciarios para todos ustedes. Estarán sostenidos, pero no con las cantidades totales que ella esperaba. El rostro de Sofía se contorció. Ella me prometió la casa de la playa. Dijo que podría quedarme con ella después de que Roberto muriera. Ella se conteve, parecendo horrorizada con las propias palabras. Sofía, ¿cuándo comenzó a hacer esas promesas? No sé. Tal vez hace 1 año. Habló mucho sobre lo que haríamos después, pero pensé que quería decir después de que él se jubilara o algo así. No pensé que quisiera decir. Ella no consiguió terminar. Diego estendeu a mão para ela, mas Sofía se afastou. Tengo que me va a saber que hablé contigo. A pesar de sus complejos sentimientos hacia sus medio hermanos, Diego sentía compasión por ellos. Habían sido criados por Isabela, moldeados por sus valores y manipulaciones. Ellos también fueron víctimas. De una manera diferente, la situación empeoró drásticamente la semana siguiente. Isabela se presentó sin invitación a un evento benéfico que Roberto apoyaba anualmente, causando un escándalo al ver a Diego allí hablando con miembros de la junta directiva. «Ahí está», gritó Isabela, apuntando para Diego do otro lado do salón lotado. El hijo que abandonó a su padre por años y luego apareció para robar su dinero. Los agentes de seguridad la escoltaron fuera mientras ella seguía gritando. Acusaciones en español: «Eres una ladrona, eres una mentirosa». Roberto me amaba a mí, no a él. El incidente llegó a los noticieros locales, dando publicidad no deseada a una situación ya de por sí complicada. Esa noche comenzaron las amenazas anónimas. Primero, un mensaje de texto de un número desconocido: «Aléjate o te arrepentirás». Luego, un correo electrónico con fotos de Diego entrando y saliendo de su nuevo hotel, demostrando que lo estaban vigilando. Diego denunció todo a la policía y a Caroline, quien agilizó el proceso legal. Descubrieron que Isabela había contratado a un conocido abogado especializado en sucesiones, conocido por sus tácticas agresivas y por dilatar los trámites sucesorios durante años. «Está ganando tiempo», explicó Caroline, tratando de forzar un acuerdo, haciendo el proceso tan desagradable y costoso que te rindas. Pero Isabela había subestimado tanto la determinación de Diego como la visión de Roberto. Los documentos personales de su padre. Diego descubrió notas sobre el matrimonio anterior de Isabela en Roberto. Había contratado investigadores que descubrieron algo impactante. Isabela se había casado 2 veces antes, y no una sola, como ella. Su primer marido, un hombre adinerado y mayor, falleció repentinamente de un paro cardíaco tras solo 3 años de matrimonio. Isabela lo heredó todo, dejando a sus hijos de un matrimonio anterior sin nada. Las circunstancias eran inquietantemente similares a la situación de Roberto, aún más revelador. El investigador de Caroline descubrió que el supuesto exmarido de Isabela, el padre de Miguel y Sofía,
Nunca se había divorciado de ella. Habían fingido una separación mientras mantenían una relación secreta, hecho documentado en fotos de vigilancia encontradas en la caja fuerte. A la red de mentiras era más extensa de lo que Roberto había imaginado. Isabela no era solo una cazafortuna, era una estafadora experimentada, con un hábito de atacar a hombres ricos y mayores. La pregunta que mantenía a Diego despierto por las noches era si ella simplemente había esperado a que Roberto muriera, de forma natural, o si ella había facilitado el proceso. La policía finalmente intervino directamente cuando Isabela violó la orden de alejamiento temporal que Diego había obtenido. Se presentó en un restaurante donde él cenaba con Elena, gritando acusaciones e intentando confrontarlo físicamente antes de que el personal la restringiera. «¡Mataste a mi marido!», gritó mientras los guardias de seguridad la sujetaban. «Me pusiste en tu contra con tus mentiras». Los agentes que acudieron tomaron declaración y, al enterarse de la orden judicial, se tomaron el asunto en serio. Mientras escoltaban a Isabela, Diego escuchó a un agente comentarle a su compañero que olía fuertemente a medicamento. Las piezas estaban encajando, pero Isabela todavía tenía un movimiento desesperado por delante a la audiencia preliminar. Sobre el testamento impugnado tuvo lugar 3 semanas después de su lectura. La sala del tribunal estaba tensa mientras Caroline y Diego se enfrentaban a Isabela y su abogado. Al otro lado del pasillo, Miguel estaba sentado detrás de su madre, pero Sofía estaba notablemente ausente. Diego se enteró más tarde de que ella se había negado a asistir, diciendo que ya no podía mentirle más. Amamane, la jueza Rosa Alcott, una mujer austera de unos 60 años con reputación de eficiencia y tolerancia cero hacia los juegos legales, revisó el expediente antes de dirigirse al tribunal. «Antes de proceder, quiero dejar claro que tengo tolerancia cero para el tipo de comportamiento descrito en estos informes», dice ella, hablando directamente para Isabela. «Acoso, intimidación y violación de órdenes judiciales no ayudarán en nada a su caso, señora Hernández». O advogado de Isabela, Martin Drake, levantóse suavemente. «Su señoría, mi cliente niega cualquier acoso. Son solo desacuerdos familiares exagerados en un momento de duelo». El juez Alcote permaneció impasible. «Guarde eso para sus argumentos. Abogado Ana, hablemos de los testamentos contradictorios». El juicio comenzó con Drake presentando su argumento de que el testamento de enero era válido y que el testamento posterior fue falsificado o firmado bajo influencia indebida. Sus argumentos fueron pulidos, pero carecían de pruebas sólidas. Cuando llegó el turno de Caroline, demolió metódicamente su postura. Presentó las declaraciones de los testigos del testamento más reciente, la confirmación del notario y los registros estatales. Lo más perjudicial fue el testimonio de Walter Bennett, abogado de Roberto desde hace mucho tiempo. «Roberto me llamó hace unos 7 meses», testimonió Baute. Expresó preocupación por el comportamiento de su esposa y pidió recomendaciones de un abogado independiente, ya que deseaba actualizar su testamento sin el conocimiento de la señora Hernández. Estaba en perfecto juicio y explicó su razonamiento. Isabela fulminó con la mirada a Walter, quien ya había sido invitado a cenar en su casa. Él la fulminó con la mirada antes de continuar. «Roberto me dijo que había descubierto irregularidades financieras y estaba preocupado por su tratamiento médico. Creía que Isabela lo estaba aislando deliberadamente de su hijo y amigo». Drake se opuso, alegando que se trataba de un rumor, pero el juez aceptó el testimonio como evidencia del estado mental de Roberto cuando cambió su testamento. El momento más sorprendente ocurrió cuando Miguel pidió ir al juzgado. Isabela le siseó para que se sentara, pero él se acercó al estrado bajo juramento. Miguel describió haber encontrado frascos de medicamentos escondidos entre las pertenencias personales de Isabela, haber escuchado discusiones entre Isabela y su ex marido sobre acelerar las cosas, y haber presenciado cómo Isabela impedía a Diego ver a Roberto en el hospital. «Roberto fue bueno con nosotros», concluyó Miguel con una voz embargada. «No merecía lo que le pasó, y Diego no merece lo que mi mamá le está haciendo ahora». El rostro de Isabela era una máscara de furia absoluta al ver a su propio hijo testificar en su contra. Para cuando Drake la llamó al estrado, ya se había recompuesto, interpretando el papel de viuda afligida con la destreza y la experiencia de quien ya lo había hecho. Ahora habló elocuentemente del deterioro mental de Roberto, del supuesto abandono de Diego cuando se mudó a San Francisco y de la familia feliz y unida que había sido destruida por los celos y la codicia de su hijastro. «Roberto era un hombre diferente cuando nos casamos», dice ella, con lágrimas perfectamente cronometradas. «Estaba solo, perdido después de la muerte de su primera esposa. Mis hijos y yo le dimos una nueva razón para vivir. Éramos su verdadera familia». Fue una actuación convincente, pero se desmoronó bajo el meticuloso interrogatorio de Caroline. Utilizando la cronología que Roberto había creado, Caroline guió a Isabela a través de fechas y eventos específicos,
pillándola en múltiples contradicciones. Señora Hernández, ¿puede explicar por qué le dijo al tribunal que estuvo con su esposo continuamente durante sus últimos días? Pero los registros de tarjeta de crédito muestran que cenó en el Chez Laurent con el señor James Winters la noche antes de la muerte del señor Hernández. Isabela gagueó. Esa fue una breve reunión de negocios. James es mi ex-esposo. Estábamos discutiendo los niños, el mismo ex-esposo que usted alegó que la había abandonado a usted y sus hijos. El hombre que le dijo a Roberto Hernández que nunca más quería ver. Carolini insistió. Eso no es relevante para este proceso, interrumpió Drake. Carolani se viró para Luisa. Su señoría, esto demuestra directamente la credibilidad y el patrón de fraude de la señora Hernández. El juez estuvo de acuerdo, y Caroline continuó su análisis sistemático del testimonio de Isabela. Presentó pruebas financieras que demostraban las transferencias sospechosas, las grabaciones de audio de la oficina de Roberto I, finalmente, las notas médicas que cuestionaban los cambios en la medicación. Señora Hernández, ¿puede explicar por qué su esposo tenía niveles de digoxina en su sistema cuando ese medicamento nunca le fue prescrito? El rostro de Isabela impalideció. No sé de qué está hablando. Yo solo le daba las medicinas que los médicos prescribían. Entonces, ¿cómo explica este diario encontrado en su habitación, donde registró meticulosamente qué combinaciones de medicamentos hacían a su esposo más obediente y olvidadizo? Caroline presentó el diario que Sofía había entregado a la policía. Sus páginas documentaban fríamente el proceso de drogar a Roberto. Eso es falso, Isabela gritó, perdiendo completamente la compostura. Alguien plantó eso. Es una conspiración, señora Hernández, dijo el juez con firmeza. Contrólese o la sacarán de la sala al terminar. Isabela estaba visiblemente conmocionada, con su fachada cuidadosamente construida en ruinas. Una vez concluidos todos los argumentos, la jueza, Alcott, solo hizo un breve receso antes de regresar con su decisión con base en las pruebas presentadas. Declaró válido y ejecutable el testamento de fecha 15 de julio. Se declara revocado el testamento anterior. Se destituye a la señora Isabela Hernández de su cargo como albacea testamentaria y se nombra en su lugar al señor Diego Hernández. Según lo estipulado en el testamento válido en Isabela, jadeó audiblemente cuando el alivio se apoderó de Diego. Luisa continuó. Además, estoy remitiendo este caso al Ministerio Público para investigación de posible abuso, fraude y conducta criminal contra ancianos. La señora Hernández tiene orden de desocupar la residencia familiar en 48 horas y entregar todos los registros financieros relacionados con las cuentas del señor Hernández. Cuando salían del juzgado, el detective Luis Ramírez del Departamento de Policía de Los Ángeles se les acercó. Señor Hernández, me gustaría hablar con usted sobre los registros médicos de su padre. En las semanas siguientes, se reveló la magnitud del engaño de Isabela. La investigación policial confirmó que Isabela nunca se había divorciado legalmente de James Winters, lo que podría invalidar su matrimonio con Roberto Ann. Lo más impactante es que las pruebas toxicológicas realizadas en muestras conservadas de sangre de Roberto en el hospital mostraron niveles peligrosamente altos de digoxina, un medicamento para el corazón que no le habían recetado pero que, en dosis altas, podría imitar un ataque cardíaco natural. El cuidadoso castillo de naipes de Isabela se derrumbó por completo cuando Sofía, en un momento de genuino remordimiento, le entregó el diario en el que Isabela había registrado meticulosamente la medicación de Roberto. Anotando qué combinaciones lo hacían más manejable y olvidadizo en Isabela, fue acusada penalmente de fraude, maltrato a ancianos, bigamia y homicidio involuntario. James Winters fue acusado de conspiración, aunque el caso legal tardó meses en resolverse por completo. El reinado de terror de Isabela prácticamente había terminado. La cobertura mediática fue intensa y dolorosa. Titulares como La viuda negra ataca de nuevo y su trabajo detective revela una trama mortal convirtieron la tragedia familiar de Diego en entretenimiento público. Diego rechazó todas las solicitudes de entrevistas, centrándose en honrar el legado de su padre y reconstruir lo que Isabela había intentado destruir mientras Diego revisaba las pertenencias de su padre en la casa familiar. Ahora libre de la tóxica presencia de Isabela, descubrió tesoros que ella había escondido, fotos de María Elena que habían desaparecido del aparador, cartas que sus padres se habían escrito durante su noviazgo, incluso proyectos de arte de la infancia que Roberto había conservado con esmero en su oficina, tras un panel falso en su estantería que Isabela aparentemente nunca había descubierto. Diego encontró una colección de videos que Roberto había grabado a lo largo de los años. Algunos eran de su infancia, otros eran reflexiones más recientes sobre su vida y sus esperanzas para el futuro. La más reciente está fechada apenas 2 meses antes de su muerte en Diego, disse Roberto olhando diretamente para a câmera com o rosto magro mas os olhos límpidos. Si estás viendo esto,
Entonces las cosas pasaron como temía. Quiero que sepas que me di cuenta de mi error con Isabella e hice todo lo que pude para protegerte y proteger lo que construimos juntos. Ele fez uma pausa, a emoção o dominando momentáneamente. Debería haber confiado en tus instintos sobre ella desde el principio. Tienes la sabiduría de tu mamá. Espero que puedas perdonar mi tontería. Las lágrimas corrían por el rostro de Diego mientras observaba. Te perdono, papá. Susurró a la pantalla. Recuerda lo que importa, Roberto. Continue. No el dinero ni las propiedades, sino los valores que compartamos. Integridad, compasión, perseverancia. Esa es tu verdadera herencia. Y nadie jamás podrá quitártela. 6 meses después de su enfrentamiento con Isabella en el tribunal, Diego finalmente regresó a la casa de su infancia. El proceso de recuperar su espacio fue a la vez doloroso y restaurador. Había considerado venderla, tal y como constaba en el testamento. Pero tras meditarlo detenidamente decidió quedarse con la propiedad y convertir parte de ella en sede de la Fundación María Elena Hernández. En la fundación, financiada con una parte importante de su herencia, se centraría en apoyar la investigación del cáncer y brindar recursos a niños que han perdido a sus padres por enfermedades. Parecía la manera perfecta de honrar el legado de sus padres. Diego había eliminado casi por completo la estética fría y moderna de Isabella, restaurando el estilo acogedor que María Elena había creado originalmente. Las fotos familiares fueron devueltas a sus lugares de honor, incluyendo los altares de Día de Muertos que Isabella había prohibido en Elena, quien continuó trabajando durante la transición. Se unió a él para tomar un café en el balcón que siempre había sido el lugar favorito de María Elena. Tu papá estaría muy orgulloso, Gisela, observando a transformación. Estaba tan preocupado cerca del final, no solo por el dinero, sino por la posibilidad de que su legado fuera distorsionado. El proceso legal contra Isabella continuó. Permaneció en prisión, con su solicitud de libertad bajo fianza denegada. Debido a la gravedad de los cargos y al considerable riesgo de fuga, Miguel accedió a testificar en su contra a cambio de inmunidad, mientras que Sofía se sometió a terapia para superar años de manipulación psicológica a pesar de su papel. En los dolorosos acontecimientos, Diego no pudo abandonar por completo a Miguel y Sofía. Con una pequeña parte de su herencia, creó un fideicomiso para su educación, estructurado para fomentar la independencia, valores que Roberto había defendido. En 3 meses después de regresar a casa, Diego organizó un servicio conmemorativo, formal para su padre en el club náutico al que solían asistir los domingos, a diferencia del funeral formal que Isabella había organizado. La reunión fue íntima y auténtica. Los amigos más antiguos de Roberto compartieron historias que hicieron reír y llorar a todos, celebrando el hombre que realmente era. Roberto siempre decía que la verdadera riqueza de una persona se medía por las vidas que tocaba, no por los bienes que acumulaba. Disse Walter Bennett, erguendo un copo en homenaje. Por ese criterio, era el hombre más rico que jamás conocí. El Poder Judicial finalmente emitió su veredicto. Isabella fue declarada culpable de múltiples cargos y condenada a 25 años de prisión. James Winters recibió 15 años como cómplice. La noticia provocó en Diego una compleja mezcla de emociones. No la satisfacción triunfal que podría haber esperado, sino una sensación más tranquila de que se había hecho justicia y que Roberto podía descansar en paz al recordar el turbulento viaje que había recorrido, desde aquella devastadora llamada telefónica sobre la hospitalización de su padre, hasta la vida pacífica que ahora estaba construyendo. Diego reconoció cuánto había crecido en el dolor, lo había transformado, quemando su ingenuidad y reemplazándola con sabiduría. La traición le enseñó a valorar la autenticidad y a reconocer la manipulación. La pérdida profundizó su aprecio por la conexión genuina. El último regalo de Roberto no fue la herencia que Isabella anhelaba con tanta desesperación. Fue la verdad, dolorosa pero necesaria menos, y la oportunidad de recuperar no solo sus posesiones, sino también su verdadero legado de integridad y compasión. En el aniversario de la muerte de Roberto, Diego se paró ante la tumba de su padre y colocó claveles rojos, las flores favoritas de María Elena. Junto a la lápida: cumplí mi promesa, papá, Sucero. Tu historia fue contada. Tus deseos fueron honrados. Tu legado continúa. El camino de Diego, lleno de dolor y traición, le enseñó que la familia no siempre se define por lazos de sangre o legales. A veces, se construye a través de valores compartidos, respeto mutuo y cariño genuino. Esta comprensión se convirtió en su principio rector. A medida que avanzaba, elegía cuidadosamente a quién permitía entrar en su círculo íntimo, priorizando ahora el carácter sobre el encanto, la sustancia sobre la apariencia. La riqueza que Roberto dejó le trajo seguridad a Diego, pero fue la sabiduría obtenida a través de sus pruebas compartidas la que resultó más valiosa para navegar las complejidades de la vida hoy. Diego dirige la Fundación María Elena Hernández, que ha ayudado a cientos de familias afectadas
por alcanza. Miguel se graduó en ingeniería y trabaja en una empresa constructora ética, lejos de la influencia de su madre. Sofía se convirtió en trabajadora social y dedicó su vida a ayudar a niños en situaciones de violencia doméstica en Isabella. Aún cumple su condena. Tras haber perdido todas las apelaciones, de vez en cuando Diego recibe cartas suyas desde la cárcel, algunas pidiendo perdón, otras intentando manipularlo. Las lee todas, pero nunca responde. El silencio es su última respuesta. Si has sufrido una traición familiar o te has encontrado luchando por lo que te corresponde, Aspro Q. La historia de Diego te sirva de guía. Confía en tus instintos, documenta todo y nunca subestimes el poder de la verdad para finalmente prevalecer en los conflictos familiares por herencias. Pueden revelar la verdadera personalidad de las personas de maneras impactantes. ¿Has pasado alguna vez por algo similar? ¿Conoces a alguien que haya enfrentado situaciones similares? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ayudar a otras personas que enfrentan desafíos similares. Si esta historia te impactó de alguna manera, dale me gusta, suscríbete al canal y compártela con quien necesite escuchar este mensaje. Recuerda, a veces nuestra mayor fortaleza proviene de sobrevivir a nuestras heridas más profundas. Gracias por seguir este viaje de la traición a la justicia. Hasta la próxima historia.